Shalom, shalom, queridos siervos y siervas del amo Yahshua. Bueno, pues aquí, a este que ustedes ven aquí, querido Cordrito, que no parezco mucha cosa, ¿verdad? Porque somos sacados de lo necio, lo vil y lo débil por misericordia de nuestro Abba, por el gran favor de nuestro Abba y de su hijo Yahshua. Este humilde servidor suyo que se llama Rafael y que tiene un defecto del habla, se dirige a ustedes con una porcioncita más de la verdad. La verdad no la tiene todo el mundo. La verdad la tiene Yahweh y está en la Torah. Y es revelada, querido Cordito, a través del Espíritu a los que tienen el Espíritu. Si bien no todos tienen el Espíritu Santo morando dentro todavía, el Espíritu también asiste desde manera externa. Por ejemplo, los apóstoles predicaban a personas que no tienen el Espíritu todavía y les predicaban la Torah, pero los apóstoles ya tenían el Espíritu. Entonces cuando los apóstoles, los discípulos de Yahshua, y el propio Yahshua que tiene la plenitud del Espíritu, lo enseñó a ellos. Yahshua, que tiene la plenitud del Espíritu, enseñó a sus apóstoles y discípulos cuando todavía sus apóstoles y discípulos no tenían el Espíritu. Entonces, ¿qué hizo Yahshua? Pues los guió por el Espíritu que estaba en él, dentro de él, externamente con el Espíritu suyo, de manera externa a los apóstoles que no tienen el Espíritu directamente dentro de ellos. Y así ellos conocieron la verdad, empezaron a conocerla. Luego Yahshua les depositó el Espíritu Santo a ellos y todos tuvieron el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Entonces, queridos siervos, pues se pueden encontrar con cualquiera de los ungidos. Ya estos apóstoles o discípulos estaban ungidos por el Espíritu y no tenían que ser guiados por el Espíritu de manera externa, aunque puedan ser aconsejados por otro que tuviera el Espíritu y complementar la sabiduría que ya tenían, por supuesto. Porque una vez que la persona tiene el Espíritu no lo conoce todo, pero tiene acceso más directo a conocerlo todo. Tiene el acceso directo, si está en obediencia se le da a entenderlo todo lo que pida. No todo así de un cantazo y no de manera sobreabrumadora, de manera que la persona se llene de conocimiento que ni siquiera ha pedido ni necesita tener en ese momento, sino a medida que el creyente va requiriendo de conocimiento porque le surgen preguntas, le surgen inquietudes en su andar, y su andar se trata de llegar a conocer la verdad para ser realmente libre. Entonces le va siendo revelado conocimiento o sabiduría por el Espíritu que esa persona ya tiene dentro de él. Pero también, querido Cristo, en la Escritura, la Torah, que está inspirada por el Espíritu, es una ayuda para personas que no tienen el Espíritu, porque los que escribieron la Escritura estaban inspirados por el Espíritu y muchos de ellos fueron apóstoles o profetas que tienen el Espíritu de Yahweh. Entonces, cuando una persona que no tiene el Espíritu agarra la Escritura por primera vez y esa persona es llamada y escogida de Yahshua, esa persona puede entender mucho, no todo, mucho de la Escritura, que es lenguaje espiritual. Esa persona lo puede entender porque esa persona ha sido escogida para entenderla, aunque todavía no tenga el Espíritu morando dentro de ella. Pero esa persona, a diferencia de personas no escogidas y no llamadas, que pueden agarrar la Biblia o la Torah y leerla y no entienden ni papa, porque no son escogidos, no tienen ni una chispita de espíritu, no se dejan guiar por los que tienen el Espíritu, no se dejan guiar externamente por el Espíritu que otras personas tengan, ni tampoco por la guía misma del Espíritu leyendo la Escritura, que se consigue, porque ahí está la verdad. Y estamos hablando de buenas traducciones, por supuesto, porque el enemigo mete la cuchara, cambia las traducciones y obscurece la verdad y la trastorna, la convierte en mentira, como dice en Jeremías 8:8. Hay de los traductores y de los escribas, ¿verdad, querido? Entonces, volviendo otra vez, queridos Codritos, a cuando las personas no tienen el Espíritu y están leyendo de las Escrituras, que es lenguaje espiritual, pero esas personas son llamadas, supongamos, el eunuco etíope, y va leyendo el libro de Isaías, inspirado por el Espíritu, profecía,
Entonces pues estaba entendiendo, pero no estaba seguro de muchas cosas. Y por sí mismo no podía entenderlo todo, porque no tiene el Espíritu morando dentro de él, sino que solamente era guiado por el Espíritu que había inspirado las Escrituras. Y él pudo haber llegado a conocer la verdad sin guía externa del Espíritu de parte de nadie. Pero le hubiera tomado años, queridos codritos. Le hubiera tomado años aislarse por completo, no estar en contacto con nadie que tuviera el Espíritu y tratar de entenderlo él mismo por el Espíritu que no tenía él todavía morando, pero que estaba en las Escrituras dispuesto para aclararle si él se concentraba y se dedicaba y se consagraba y le pedía a Yahweh el Espíritu y sabiduría, pues poco a poco le iba siendo dado. Pero si aparece uno que tiene el Espíritu, de repente ante este hombre de eunuco etíope, como apareció Felipe, y Felipe tiene el Espíritu morando dentro de él, y le dice: ¿qué tú estás leyendo? Isaías, y no lo entiendo, le dijo el eunuco etíope. No lo entiendo a plenitud, entiendo parte, pero no estoy. ¿De quién habla esto? ¿De qué es esto? Entonces, lo que no entendía el eunuco etíope, pues porque no lo podía entender todo, porque no tiene el Espíritu, y lo hubiera entendido de aquí a 10 años sin Felipe. Pero, queridos codritos, Yahweh es misericordioso y Yahweh nos tiene obrando para edificarnos unos a otros. Entonces le envió a Felipe, y somos enviados a cualquiera que se ha llamado y escogido, que veamos que necesita, le asistimos, porque para eso trabajamos, igual que Yahshua. Entonces Felipe le explicó la profecía de Isaías, se le explicó. Entendida por el Espíritu, le dio una explicación del Espíritu al eunuco etíope. Felipe se la dio. Y entonces, ¿qué pasó con el eunuco? Entendió la explicación que Felipe le dio del Espíritu que Felipe tenía acerca de lo que él no comprendía del profeta Isaías. El Espíritu de Felipe, que estaba no en el eunuco etíope, estaba en Felipe. O sea, estaba dentro de Felipe, pero dentro del eunuco no estaba. El eunuco estaba recibiendo asistencia del Espíritu que estaba en Felipe, que tenía Felipe dentro de él. O sea que el eunuco etíope recibió asistencia externa del Espíritu, porque el eunuco etíope no tiene el Espíritu propio morando dentro de él. Eso se puede hacer. Entonces eso es lo que nosotros hacemos con ustedes, queridos codritos. Porque ustedes pueden entender las cosas o no entenderlas bien, o entenderlas mal explicadas por culpa de los traductores, o entenderlas mal explicadas por culpa de gente que está bien traducido pero no tienen el Espíritu y se ponen a explicarlo. Muchos maestros, muchos profetas, muchos espíritus han salido al mundo, pero no son de Yahweh todos, no son espíritus HaKodesh, no tienen conocimiento, y si lo tienen no se lo van a dar, porque si no son espíritus de Yahweh, son espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos no están obrando a favor del plan de Yahweh, están obrando a favor del plan de Satanás, de mantener todo el mundo engañado y en oscuridad. Entonces por eso nosotros, y por eso el eunuco etíope, y por eso hay personas en el cuerpo que están ungidos con el espíritu HaKodesh de Yahweh, que damos estos consejitos y estos mensajitos, queridos codritos, a ustedes los que no tienen el Espíritu todavía, o si lo tienen, les complementamos la sabiduría que ya puedan tener, para que tengan más, para que crezcan en el conocimiento y el favor de nuestro amo Yahshua HaMashiach. Ese es el propósito de nosotros, explicarles a ustedes estas cosas, ¿ven? Entonces así opera el Espíritu en los que tienen el Espíritu y en los que no lo tienen, pero son llamados y escogidos, y lo tendrán morando dentro, pero mientras no lo tienen morando dentro, son asistidos por el Espíritu de Yahweh a través de otros, o de manera externa, no de manera interna, porque no lo tienen internamente, pero el Espíritu opera a través de la propia Escritura. Esto es una ayuda externa del Espíritu, una guía externa del Espíritu. Una persona llamada a ponerse a leer las Escrituras la va entendiendo. Lo que otras personas no llamadas no entenderían, va entendiendo. No todo, no lo va a leer todo, no lo va a entender todo de un cantazo, pero va a entender poco a poco con la asistencia externa del Espíritu que inspiró las Escrituras y que está en las Escrituras. Y luego esa persona puede recibir más ayuda externa
a través de un ser vivo, de un discípulo fiel de Yahshua que tenga el Espíritu dentro, como Felipe asistió al eunuco etíope, para que el eunuco etíope entienda más rápido lo que no sabe, que se tardaría mucho más en entenderlo si lo estuviera leyendo de la Escritura nada más, sin nadie que se lo viniera a explicar. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la Escritura? Felipe y el eunuco etíope, queridos, vayan y leanlo. Dice, ¿cómo entenderé esto que no me es dado a entender porque no tengo el Espíritu dentro de mí todavía? Preguntaba el eunuco etíope. Si no hay quien me lo explique. Y estaba Felipe para explicárselo, para que lo entendiera. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán ustedes si no hay quien predique esto? Si no hay quien publique las Escrituras, porque la publicación de las Sagradas Escrituras en papel o en internet es predicación por internet o por papel o por imprenta, pero es predicación. Si no hubiera ese tipo de predicación, la Biblia en papel, la Biblia impresa, las Escrituras impresas, la Torah impresa, qué difícil, queridos codritos. Habría que mandarle a hacer enrollos en manuscritos, en papiros, en manuscritos personales, una a una. Lo que cuesta eso y el tiempo que se va en pasar las Escrituras, en escribirlas completamente de principio a fin. Pero fíjense cómo avanza más a medida que se publica, a medida que se predica, que esa predicación avanza y utiliza todos los medios, hasta los medios electrónicos, los medios de la radio, la televisión, el internet. Se puede entender, pero el enemigo no es tonto, él usa los mismos medios para confundir, queridos cielos. Ahora vamos a explicarles en otro corto audio, que queremos que vayan entendiendo esto. En otro corto audio, con el favor de nuestro Abacadosh Yahweh, queridos corderitos, les vamos a explicar acerca del concepto primogénito o primogenitura, lo que es la primogenitura o lo que es un primogénito, lo que hace de alguien un primogénito, que es, según Yahweh, según el Espíritu, un primogénito. ¿Por qué? Algunos dicen, yo sé. No lo sabes todavía como lo deberías saber. Sabes un poquito, pero no sabes todo acerca del concepto primogénito, ni yo tampoco lo sé todo. Pero a lo mejor sé más que tú, o que tú, o que tú, o que tú, porque si tú o que él o ella o la otra no tienen el Espíritu, pues este siervo lo tiene, querido. Y no es para servirme a mí mismo, es para servirle a ustedes. Para eso se nos dio el Espíritu, para que seamos miembros útiles, siervos útiles, no siervos inútiles. Y de eso nosotros nos especializamos en explicarle a las personas. Bueno, vamos entonces al mensaje, que los estamos haciendo más cortos para que se concentren. Los estamos haciendo en cuanto a un tema o dos específicos nada más, no como 10 temas en uno, porque se distraen, un tema distrae del otro, del que se acaba de explicar. Entonces se los damos así por temas más cortitos, condensados, y luego tenemos mensajes más explicativos, más detallados del mismo tema, que duran 1 hora 45 minutos, si quieren abundar más. Ven, queridos cielos. Shalom, shalom, vamos para allá a hablar acerca del concepto primogenitura o primogénito, con el favor de nuestro Abba.